Hay pastores que en entrevistas que le han hecho en canales le dicen, quiere decir que los musulmanes no se van a salvar y evaden las respuestas para evitar meterse en problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el mensaje, menos confrontación, o le metemos más Hollywood a las iglesias? Hay iglesias que presentan programas y grandes shows de entretenimiento. Tú entras y parece que andas en Las Vegas. ¿Me está poniendo atención? Amén. Y más si le dices al final una cervecita, mi hermano, y puedes entrar desnudo y puedes cantar cántico. Ya olvídate ese de Señor, Señor, vamos a cantar uno de Juan Gabriel. Pues mejor cantemos uno de Vicente Fernández y algunas canciones de Paquita, la del barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? Pata de dos, rata de dos patas. ¿Me está poniendo atención? Entonces, cuando hablamos del pragmatismo, repítalo, pragmatismo. Pragmatismo. Y cuando hablamos de la iglecrecimiento, oiga bien, eso es muy importante, porque el iglecrecimiento, la literatura, los libros comenzaron hace 50 años. Entonces, muchos líderes dicen que si tú tienes una iglesia menos de 20 o de 50, no estás en la voluntad de Dios, no estás haciendo las cosas que Dios te mandó a hacer y estás fallando. O sea, se miden en el número. Ahora, si tú ves las iglesias en el libro de Apocalipsis, algunas iglesias en el mundo, en Asia, si acaso dos de ellas eran grandes, las demás eran pequeñas. Algunas de ellas lo único que queda actualmente son las ruinas de lo que fueron iglesias. Entonces no podemos basar el éxito de una iglesia en si tiene miles de miles. Cuando hablamos del pragmatismo y la iglecrecimiento, óigalo bien, todo médico sabe que el cuerpo tiene procesos internos para su funcionamiento, desarrollo. Estos procesos los podemos clasificar en dos: fisiológico y patológico. La imagen que usted ve ahí en la pantalla son células cancerosas. O sea, ¿cómo se reproduce el cáncer? Llega un momento donde las células dicen, ya no estamos de acuerdo, nos vamos a rebelar, y se empiezan a juntar y se reproducen, al igual que las células del SIDA se reproducen a una velocidad muy rápida. ¿Y qué sucede? De repente la persona ya trae una pelota dentro del cerebro, o una pelota de tumor en el vientre o en el pescuezo, y la persona empieza a deformarse cuando el cáncer, una vez que se desarrolla y se reproduce dentro de una persona. ¿Me está poniendo atención? Entonces, cuando alteramos esto y cuando no vemos un crecimiento normal, puede haber problemas. Que dice la Biblia en Hechos 2:47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Denle un aplauso al Todopoderoso. Cristo fue el que dijo, yo levantaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Él edifica su iglesia.
amén. Entonces es un proceso normal guiado por el Espíritu Santo. Entonces cuando hay un crecimiento acelerado, dígalo conmigo, crecimiento acelerado. Entonces si tú ves la iglesia de la catedral en Los Ángeles y la ves 50 años después, si vamos hacia atrás 50 años y tú mirabas esa iglesia y decías, qué bárbaro, qué tremendo, es la iglesia más próspera, más rica de Los Ángeles, todo de catedral, todo ello, una fuente de agua interna, un órgano impresionante, lleno de familias. Vamos ahí porque ahí predican el positivismo. Sea fácil llenar iglesias si les predican pura psicología. Es fácil llenar iglesias si les dices, usted no es un pecador. Y oyen lo que quieren escuchar. ¿Me está poniendo atención? Amén, amén. Si el crecimiento acelerado puede producir cáncer, es una enfermedad en que el organismo produce un exceso de células malignas y estas producen rasgos de un crecimiento incontrolado, crecimiento y división más allá de los límites. O sea, es una invasión. Ahora, si llevamos este concepto a lo espiritual, yo quiero que vean esa imagen. Ese hombre es el chino más alto de China. China es el país con más población en el mundo y ahí vive ese gigante. Pero ese hombre camina así como que siempre anda cansado, camina lento, no puede caminar normal. No puede usar una cama normal, le sale la mitad para abajo. Me imagino lo que come para mantener ese cuerpo, donde quiera se anda agachando. O sea, si llevamos este concepto, repito, lo espiritual, cualquier cambio, así sea el más mínimo del código genético, o sea, bíblico, adulterar o transgredir la palabra puede alterar completamente el desarrollo normal de la iglesia. Mira el libro de los Hechos. Dice, y el Señor añadía a la iglesia. Y se salvaron 3,000 y se salvaron 8,000. Pero era el Señor. Eran los milagros, eran las sanidades, eran los prodigios. No era el mercadeo, no era el marketing, no era la psicología, pero era la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ahora, una pregunta que yo hago, ¿es malo que la iglesia crezca? Dice en Hechos 8:5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, no lo que la gente quería escuchar, sino les predicaba a Cristo, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. La iglesia estaba creciendo. ¿Está poniendo atención? Amén. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en el mercado, o sea, el marketing o la estrategia, el pragmatismo dice, denle a la gente lo que quiere oír. Denle a la gente lo que quiere comprar, no lo que realmente necesita espiritualmente. O sea, hay iglesias en Estados Unidos que ahorita los pastores enfrentan juicios porque simplemente un pastor se paró atrás de un púlpito y dijo, los homosexuales no van a entrar al
Entonces el pragmatismo, la iglesia dice, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Eso es lo que les voy a dar. No importa el método, si resulta es que está bien. ¿Qué dice en 2 Timoteo 4:2? Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermano, predícame algo bonito. Predícame algo que me haga sentir bien. No me prediquen muy fuerte porque me voy. Invítame una chévere. Si tienes una fiesta nudista, pues ahí voy a estar. Fuego, fuego. Pero no me ofendas. No me prediques fuerte. Usa más psicología. No use la palabra pecador. Si la gente tendrá comezón de oír, se acumularán maestros para oír esas palabras. Y la Biblia dice que no debemos adulterar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuertemente? Denle un aplauso al Todopoderoso. O sea, mucha psicología. Predicar la palabra puede ser muy ofensiva. Le preguntaron a Oslen, el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, en televisión, le dijeron, oiga, ¿los homosexuales van a ir al cielo? Dice, bueno, yo no puedo asegurar, no lo puedo juzgar. Eso es algo que Dios va a hacer. O sea, no usó la palabra. Si no se arrepienten, no van a entrar al reino de los cielos. Amén, amén, amén. ¿Están poniendo atención? Amén. Entonces, una pregunta, ¿es malo entonces que la iglesia crezca o se multiplique? Obviamente la respuesta es no. Pero si nos enfocamos en el cuerpo y el crecimiento de un cuerpo sano, tiene que crecer paulatinamente. Yo quiero que veas esa imagen. Es una persona en China que empezó a crecer por todos lados. Eso no es normal. Entonces, si yo voy a hacer que mi iglesia crezca, no importa el método, voy a usar todos los métodos que yo pueda para atraer gente. Entonces voy a crecer, pero ese crecimiento no va a ser normal.